Buenas tardes, chiquillos de tercero y cuarto medio. Algunos de ustedes ya conocen un poquito mejor mi metodología de trabajo y para los nuevos la van a aprender a conocer de a poquito. Estoy aquí para explicarles un poco cómo va a ser la guía 4, cómo la tienen que resolver para algunas dudas. La guía 4 va a comenzar con un texto. Nosotros vamos a hablar de Technology and Communication, o sea, tecnología de comunicación. Y el texto es acerca de los newspapers, la creación de los newspapers, cuando fueron los primeros en salir. Newspapers en español es el periódico, ¿ya? Usted va a leer, va a traducir y va a poner la traducción en su cuaderno de inglés. Para que funcione el traductor de Google de manera correcta, usted va a ir traduciendo párrafo por párrafo y lo va a ir escribiendo luego en su cuaderno. No escriba el texto completo porque siempre la traducción no es buena de esa forma. Luego, lo que sigue en la guía 4 dice que tienen que contestar las siguientes preguntas. Tienen una cantidad de preguntas que tienen relación con el texto. Por favor, las respuestas en inglés. Por ejemplo, dice, número 1, when did newspaper begin to circulate? ¿Cuándo? En español dice esa, ¿cuándo empezaron o cuándo empezó el primer periódico a circular? Entonces usted en el texto busca, porque está prácticamente ahí con las palabras en inglés, y usted replica lo que dice en inglés y lo coloca en la respuesta de la 1. Luego se va a la 2, a la 3, a la 4 y así sigue. Ya estoy mirando más o menos la guía para ver cómo son los ejercicios, chiquillos. Después dice Technology and Communication, actividad 2. Ya la guía es bien cortita, bien simple. Dice, responda a las preguntas relacionadas con un email escrito. ¿Ya? Lo que va a hacer también de nuevo, pero aquí no me va a poner el texto en español en el cuaderno. El primero sí tiene que ir en el cuaderno. El segundo lo tiene que traducir para que usted entienda lo que está leyendo. Dice, responda con una letra T de true, si es verdadero, y una letra F de false, si es falso. ¿Ya? Ahí tienen un email. ¿Ya? Dice, to Christian from Diego, subject school. Usted va a leer ese email, va a utilizar todas las herramientas que necesite para la comprensión del email y luego va a contestar true o false. Chiquillos, true o false, no verdadero o falso. También, por favor, que las respuestas sean en inglés. ¿Ya? Eso sería todo. Prácticamente en la guía 4 usted tiene que ver de acuerdo a las preguntas y de acuerdo al texto qué es lo verdadero y qué es lo falso. Eso sería todo y ahí tendrían obviamente que entregarme después la guía cuando puedan. Cualquier cosa se comunican conmigo a través del WhatsApp, los de mi curso o los del cuarto B con el profesor Sergio para que me hagan preguntas de la guía 4, 3, 2, 1, lo que ustedes necesiten. Nos vemos, que estén súper bien. Hola a todos y bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy seguiremos hablando acerca del pasado simple, pero esta vez estudiaremos los WH questions. Para ello es necesario repasar lecciones anteriores, en donde hemos hablado del pasado del verbo to be en pregunta, en la lección número 3, y asimismo cómo hacer preguntas con did en la lección número 10. Bien, empecemos. Antes de comenzar con esta lección, analicemos estas dos preguntas. Did you run yesterday? Where were you born? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Muy aparte que la primera está comenzando preguntando con el auxiliar que ya lo hemos estudiado anteriormente, que es did, y la segunda está usando where, que significa dónde. La diferencia entre las dos son las respuestas que vamos a obtener de ellas. La primera pregunta es una pregunta cerrada, que quiere decir que las respuestas van a ser simplemente sí o no. Por ejemplo, did you run yesterday? Yes, I did. No, I didn't. ¿Corriste ayer? Sí lo hice o no lo hice. Sin embargo, la segunda pregunta es una pregunta abierta, ya que nos está pidiendo una información. En este caso nos pregunta ¿dónde?
Where. Y la respuesta tiene que ser un lugar. Where were you born? In Colombia. Colombia es el lugar. Así es que el día de hoy estudiaremos algunas de estas preguntas informativas. Deben tomar en cuenta que el día de hoy trabajaremos con preguntas en el pasado, ya que seguimos estudiando este tema. Sin embargo, pueden utilizarlo en cualquier tiempo. Muy bien, ahora veamos qué son los WH questions. We use them to ask for information. The answer cannot be yes or no. ¿Qué quiere decir? En inglés se llaman WH questions, WH questions, porque todas las palabras interrogativas incluyen en su estructura las letras W y H. Por eso lo llamamos preguntas WH. Los WH questions son usados para obtener información de personas, cosas, un hecho, tiempo, una razón, un comportamiento, etc. People, things, facts, time, place, reason, manner. Entonces, ¿cuáles son esos WH questions? Who or whom, quién, quiénes, what, qué, cómo, cuál, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, which, cuál, cuáles, whose, a quién, a quiénes. Muy bien, empecemos estudiando el primer WH questions. What, que significa qué, cómo, cuál. ¿Cuál es el significado? Dice, what is used in a question when you want to find out about a thing? What es usado en una oración cuando quieres saber algo acerca de una cosa. Por ejemplo, what did Tessie buy? Antes de comenzar a analizar esta oración, debo añadir o debo decir que los WH questions se colocan adelante de la pregunta o delante de la pregunta. En este caso, delante del auxiliar did. Primero va el what. What did Tessie buy? Y la respuesta debe estar relacionada a una cosa. ¿Qué compró Tessie? Tessie bought a car. A car es mi respuesta, es la que quiero oír, porque estoy preguntando con what. Bien, quiero hacer un hincapié en esta parte. Recuerden que cuando estamos preguntando en el pasado, que es nuestro tema, usamos el auxiliar did y el verbo, en este caso, buy, va en su forma original, sin cambiar. Tengan mucho cuidado. Bien, para ello vamos a seguir la siguiente estructura. Primero va a ser el question word, que puede ser what, when, how, etc. Seguido del helping verb, que es el auxiliar did, en este caso que es nuestro tema el pasado. Si estuviésemos estudiando el presente, utilizaríamos los auxiliares does, do. Seguido del subject, que es el sujeto, seguido del main verb, del verbo principal. Bien, veamos un ejemplo. What did Tessie buy? Siguiendo con este ejemplo, primero va el what, que vendría a ser el question word, seguido del auxiliar helping verb did, seguido del subject Tessie en este caso, o también pueden colocar el pronombre she, seguido del verbo buy. Y no se olviden de los signos de interrogación. What did Tessie buy? Veamos otro ejemplo. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste tú ayer? What did you do yesterday? Yesterday es el complemento. Bien, en este caso sería una expresión de tiempo en el pasado, ayer, yesterday. What did Fred eat for breakfast? ¿Qué desayunó Fred en el desayuno? ¿Qué comió Fred en el desayuno? Bien, analicemos ahora las respuestas. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? I did my homework. Entonces, utilizamos what cuando se quiere saber algo acerca de una cosa. En este caso me pregunta, ¿qué hiciste ayer? Hice mi tarea. Esa es la respuesta. I did my homework. Eso es lo que necesito. Quiero escuchar porque estoy preguntando con what. What did Fred eat for breakfast? ¿Qué desayunó Fred? Mi respuesta sería a sandwich, un emparedado. He ate a sandwich.
Él comió un emparedado. Muy bien, ahora estudiaremos who or whom, que significa quién o quiénes. ¿Qué nos dice el significado? Who or whom is used to ask questions about people. Who or whom es usado para hacer preguntas acerca de personas. Ahora estoy colocando un paréntesis M al costado de who, ya que si bien sabemos que por el tutorial número 61 la diferencia entre estos dos, en el uso diario no suele usarse whom. En vez de este se usa who. Bien, recordemos un poco. Who lo usamos de una forma informal, coloquial, en el hablar diario. Sin embargo, whom se usa de una manera más formal en la escritura, ¿bien? Pero en sí, ¿en qué se diferencian los dos? Who is the subject of the questions? Who es el sujeto de la pregunta, mientras whom is the object of the question. Whom es el objeto de la pregunta. Veamos un ejemplo. Who lives there? ¿Quién vive allí? Mary lives there. María vive allí. Entonces, who is the subject of the question? Who es el sujeto de la pregunta. Por lo tanto, por ende, en la respuesta necesito saber el sujeto. ¿Quién vive allí? María. Esa es la respuesta. Sin embargo, whom is the object of the question? Whom? Whom did they see? They saw Mary. Mary is the object porque estoy preguntando whom did they see. Esta es mi respuesta. Entonces, cuando pregunte con whom, que es el objeto de la pregunta, necesito escuchar el objeto de la respuesta. ¿A quién va dirigido? They saw a quién? A Mary. They saw Mary. Asimismo, deberemos recordar que cuando utilicemos who, no utilizamos los helping verbs, los auxiliares. Simplemente va seguido de who el verbo, que en este caso es lives. Sin embargo, cuando preguntemos con whom, sí vamos a utilizar los helping verbs o los auxiliares. En este caso, did, porque estamos utilizando el pasado. Bien, con todo esto, si preguntamos por el objeto en la oración, utilizamos whom. En la estructura de nuestra oración utilizamos auxiliares, como lo hemos visto. Puede ser does, do, did. Bien, y todo ello utilizando la estructura que hemos estudiado anteriormente. Whom did the teacher help? Whom, question word. Helping verb, did. Subject, the teacher. Main verb, help. Whom did the teacher help? ¿A quién ayudó la profesora? Whom did you meet? ¿A quién conociste? Bien, analizando las respuestas ante estas preguntas. Whom did the teacher help? ¿A quién ayudó la profesora? She helped us. Ella nos ayudó. La respuesta debe estar basada en el objeto. She helped ¿a quién? A nosotros. Ella nos ayudó a nosotros. She helped us. Whom did you meet? ¿A quién conociste? I met someone. Someone es la respuesta que necesito escuchar si preguntamos con whom. Conocí a alguien. Muy bien, ahora estudiamos where. Where es dónde. ¿Qué nos dice? Asks for place. Bien, veamos un ejemplo. Where did Mike go? Recuerden que todos los WH questions van primero. Primero es where seguido de did. Where did Mike go? ¿A dónde fue Mike? Y la respuesta sería downtown. He went downtown. La respuesta debe estar basada en un lugar. ¿Dónde fue Mike? ¿A dónde fue Mike? Él se fue al centro de la ciudad. Entonces, veamos otros ejemplos siguiendo la estructura que hemos estudiado anteriormente. Where did she buy her dress? ¿Dónde ella compró su vestido? Where did you hide your shoes? ¿Dónde escondiste tus zapatos? Bien, analicemos las respuestas ante estas preguntas. Where did she buy her dress? ¿Dónde ella compró su vestido? She bought it. Ella lo compró. It se refiere al vestido. She bought it from Target. Target es el lugar. Si preguntamos con where, necesitamos saber el lugar. Entonces, ella dice que lo compró de esta tienda que se llama Target. Where did she buy her dress? She bought it from Target. Veamos otro ejemplo. Where do you hide your shoes?
¿dónde escondiste tus zapatos? Y la respuesta debe ser el lugar. ¿En dónde? In my closet. En mi armario. Where do you hide your shoes? I hid them in my closet. Bien, ahora estudiaremos why. Why significa por qué. Asks for a reason. Nos va a preguntar acerca de una razón. Bien, ahora veamos un ejemplo. Why did you run? Why va primero, recuerden. Why did you run? ¿Por qué corriste? Entonces la respuesta debe estar basada en una razón, porque me están pidiendo eso. I ran because I was late. Esta es mi razón. Because I was late, porque era tarde, porque se me hacía tarde. Ahora, cada vez que utilicen why, su respuesta debe haber un because. Because, ¿ok? I ran because I was late. Esa es mi razón. Veamos unos ejemplos utilizando la siguiente estructura. Why did you buy that? ¿Por qué compraste eso? Why did you buy that? Why did he choose this school? Why did he choose this school? Bien, analicemos las respuestas ante estas preguntas. Why did you buy that? ¿Por qué compraste eso? I bought it because it was only $5. Entonces, cuando preguntemos con why, necesito una razón. ¿Por qué? Because it was only $5. Lo compré porque estaba solo a $5. Bien, veamos otra pregunta. Why did he choose this school? ¿Por qué él escogió esta escuela? La razón. He chose this school because their parents studied here. Because, porque sus padres estudiaron aquí. Ahora estudiaremos when. When significa cuándo. Entonces, when dice asks for a time. Nos va a preguntar acerca del tiempo. Veamos un ejemplo. When did your English class start? ¿Cuándo empezó tu clase de inglés? When. When va antes del did. Y la respuesta debe estar basada en el tiempo. Last week. My English class started last week. Mi clase de inglés empezó la semana pasada. Ahora, recuerda lo siguiente, que cuando preguntamos con what time, usually asks for a specific time on a clock. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos pregunten con what time, debemos indicar la hora específica en un reloj. Puede ser a las 2 de la tarde, 2 de la mañana, at 2. Puede ser 4 en punto, 4 o'clock, o acerca de las 1:30, around 1:30. Sin embargo, cuando nos pregunten con when, the answer to when can be various expressions of time. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos dar una hora específica en el reloj, sino también podemos indicar una expresión del tiempo en el pasado. Por ejemplo, at 2 es una hora específica en el reloj. Monday, el lunes. O un día específico en el calendario, July 4th. Last week, la semana pasada. 2 days ago, hace 2 días. Entonces, la diferencia entre when y what time es que what time es más específico. Simplemente me preguntan con what time y le doy una hora en el reloj. Sin embargo, si me preguntan con when es más abierto. Puedo dar una hora del reloj o puedo utilizar una expresión de tiempo. Y esto ya lo hemos estudiado en la lección número 30 cuando estábamos estudiando el tiempo presente. Aquí pueden ver específicamente la diferencia entre los dos, si desean revisarlo. Ahora veamos algunos ejemplos. When did you finish your homework? ¿Cuándo terminaste tu tarea? When did she buy this book? ¿Cuándo ella compró este libro? Analicemos las respuestas. When did you finish your homework? ¿Cuándo terminaste tu tarea? I finished it this morning. This morning es la respuesta que necesito escuchar cuando me preguntan con when, porque me preguntan el tiempo. ¿Cuándo acabaste tu tarea? Lo terminé o lo acabé esta mañana. When did she buy this book? ¿Cuándo ella compró este libro? She bought it last month. Ella lo compró el mes pasado. Last month es el tiempo. ¿Cuándo? El mes pasado. ¿Cómo se llama?